Cristo no viene por una iglesia enferma. Cristo no viene a escapar a una iglesia. Él viene a casarse con una novia victoriosa, vestida de lino fino. No viene por una iglesia débil que quiere escapar porque el mundo la oprime, la derrota. Él viene por una iglesia vencedora. Tú y yo no somos cobardes. No tenemos mentalidad de escapismo, sino que somos más que vencedores. Si Cristo viene, pero no viene por cobardes. Si Cristo viene, pero no viene por derrotados. Si Cristo viene, pero no viene por una iglesia andrajosa. Él no se quiere casar con una iglesia débil. Cristo viene por una iglesia vencedora, que sabe, conoce y disfruta la voluntad de Dios. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que distinguir que el enemigo ya está derrotado. Hay una distinción. Nosotros somos más que vencedores y Él es más que derrotado. No es igual. No es igual. Gracias, mi Dios amado. Por eso que nos gozamos de la vida de victoria. Somos testimonios. Nuestra vida es un testimonio. Somos la imagen del Cristo. Así como Cristo demostró la imagen del Padre. Y conocían al Padre a través de Jesús. La gente conoce a Jesús a través de la imagen que la iglesia refleja. Por eso hoy hemos traído adoración, pero adoración de victoria. Adoración de gozo, de gratitud, de libertad, de luz. Gracias, bendito Padre. Qué gusto adorar con los santos. Qué gusto reunirse con tu pueblo. Qué mañana tan maravillosa. Y por eso te bendecimos. Sí, así es. Aleluya. Ciertamente, aleluya. Grande, maravilloso es a Él. En Cristo Jesús decimos, amados. Gloria a Dios, un aplauso al que lo merece. Bendito sea Dios, amados. ¿Cómo quería reunirme con mis amados hijos que tanto amo a mi doncella preciosa, a este precioso que quiero ser tan hermoso como él? No me quiere dar la receta de su hermosura. Gloria a Dios. Qué bueno verlos a todos, un gran cariño, ver caras nuevas, hermosos. Me fui y usted está más bonito que yo. Aleluya. Usted sabe vivir en gracia. Yo tengo que aprender de ustedes. Tremendo. Tan bellos, hermosos, y qué gusto de regresar. Si me escucha mi voz medio rara, le pido disculpas. Tremendo. Quería seguir gritando en alabanza. Aquí me gusta adorar a mi Dios. Aquel que me dio la vida, aquel que me dio todo, lo merece. Que tremendo. Nosotros somos testimonio de victoria. No somos testimonio de derrota. Cristo nos viene por una iglesia derrotada. El rapto no es para escaparnos. El rapto es una boda. Nosotros somos la novia. Pronto seremos la esposa. Qué maravilloso. El tema de hoy día, qué gusto compartirlo. La cruz y la voluntad de Dios. La iglesia está llamada a comprobar la santa voluntad de Dios. La iglesia no está llamada a encontrar la voluntad de Dios, sino a comprobar la voluntad de Dios. Y hay un mundo de diferencia. Repito, la iglesia no es llamada a encontrar la voluntad. Tú encuentras lo que se te pierde. En la cruz no perdimos, se nos dio la voluntad de Dios. Si algo te dio la cruz, es la voluntad de Dios. Así que la iglesia no perdió la voluntad, la iglesia encontró la voluntad. Se nos llama a comprobar la voluntad de Dios, que es muy diferente. Así que el cristiano, cuando toma la cruz, va a pasar algo para sí. Deja de preguntar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Toma la cruz y la vas a comprobar.
La cruz es el medio para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Otra vez, no preguntemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la peor pregunta. Entiéndase, por favor, la voluntad de Dios para nuestra vida es que vivamos crucificados. Créelo, disfrútalo, proclámalo, y tú vas a ver cómo Él manifiesta. Dice Cristo, el Padre me muestra todas las cosas. ¿Por qué? Porque vivía crucificado. El madero de Jesús demostró la vida crucificada que Él tenía internamente. A Cristo lo crucificaron los romanos, entregado por los judíos, para evidenciar una vida interna que Él desde que nació. Cristo se negó desde la eternidad. Antes que naciera, Él tomó la negación como un estilo de vida. Cuando fue engendrado, y toda su vida fue una vida de negación. Mira lo que Él dice continuamente: yo no hago nada por mí mismo. Yo no pido nada para mí. Si había una persona negada, era Cristo. Es en la negación de Jesús que Él encontró la voluntad de Dios. Las personas que no quieren negarse y no quieren vivir para Dios son aquellos que no tienen la voluntad de Dios. Las que no conocen, no entienden y mucho menos comprueban. Repito, la voluntad de Dios es un efecto de tomar la cruz. Qué maravilloso esto, hermanos míos. Busca un montón de libros de la voluntad de Dios y difícilmente encontrarás la cruz allí. Búscalo. Es serio. Lo menos que queremos escuchar es una vida de cruz. Hoy la gente quiere: Dios me ama, Dios me da el matrimonio, Dios me da el príncipe azul, Dios me da 10 carros, Dios me da esto, Dios me da. Pero lo que menos queremos escuchar es: toma la cruz cada día, niégate, y vas a encontrar la voluntad de Dios. Jesús se vuelve a la multitud y les dice: ¿me quieren seguir? Toma la cruz cada día. Jamás comprobarás la vida del cielo, la vida que Cristo trajo, la vida que Él tenía, sin la cruz. Entiéndeme, una tonelada de oración no vale una onza de negación. Pero que la gente ora y ora y ora toneladas, días, y no comprueba la vida de Dios. Y me encanta la oración de Jesús. Él hacía una sola oración: Lázaro, ven fuera, ya, listo. No se complicaba. ¿Por qué razón la oración de Jesús era tan efectiva? Porque la oración de una vida negada es escuchada. La persona que no se niega tiene que orar meses y nunca es recibido. Tremendo, hermanos míos. Así que la voluntad de Dios no es otra cosa que vivir crucificado. Porque no hay forma de vivir la voluntad de Dios si no es sin crucifixión. La cruz de Cristo me dio la vida del Padre. Pero la cruz mía me hace manifestar lo que ya tengo. Son dos cruces. Su cruz me trajo al Padre, me trajo eternidad, me trajo vida victoriosa. Mi cruz me hace manifestarla. ¡Qué maravilloso! Comprobamos la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, a través de tomar mi propia cruz. Observa la palabra que acabo de usar: comprobar. Comprobar es manifestar, vivir, entender. Dios no te llama a encontrar la voluntad de Dios. Dios te llama a comprobar la voluntad de Dios. Es muy diferente, hermanos míos. Tremendo.
Dice Pablo en Romanos, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, niega. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Observa, para que compruebes la voluntad de Dios. Y entiende, buena, agradable y perfecta. Pablo no dice para que encuentres la voluntad, sino para que tú compruebes la voluntad. Hay un mundo de diferencia. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Simplemente toma tu cruz cada día. Y tomar la cruz no es, ay, me casé con esta suegra y ahora sí ya. No, no. La suegra no es la cruz. Y el perro del vecino es la cruz. El mal jefe que me tocó en el trabajo es la cruz. Eso lo enseñó la religión de los esclavos, de los ignorantes. Tengo este cáncer y es una cruz. No me entiende. Es maravilloso, hermanos míos. Nos damos cuenta que jamás comprobaremos la gloriosa voluntad de Dios si no hay crucifixión. Tremendo. Y luego agrega, no te dejes conformar a este mundo, no te dejes conformar. No te dejes amoldar lo que el mundo dice felicidad. ¿Qué es éxito para el mundo? Lograr esto, lograr. Y cuando llegas, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Niégate a ese concepto de éxito. Ese es tomar la cruz. ¿Qué es libertad para el mundo? Hacer todo lo que yo quiera, mami, no me importa un camino, yo me voy, hago lo que sea. Y cuando ya vengo arrastrado, ay Señor, ahora sí, recibe. Niégate al concepto que el mundo dice libertad. Niégate al concepto que el mundo dice entretenimiento. Eso es negarse. Cuando tú niegas esos conceptos y tomas el concepto de Dios, que es éxito para Dios, amarle con todo tu espíritu, toda tu alma, todo tu cuerpo. Ese es éxito. ¿De qué sirve si tú lograste aquello y lo otro y te casaste con un tremendo artista y te casaste con el otro y vives en España y tienes un castillo real y Romeo, y te agregas aquello y te agregas el otro? ¿De qué sirven esas cosas? Honestamente. Entonces, ¿qué es éxito? Es cuando tú te niegas a la definición de éxito del mundo. Dices, no, quiero la definición de éxito de Dios. Y cuando tú haces eso, vas a comprobar. ¿Entiende? No se puede separar la voluntad de Dios de la crucifixión. Ay. Otra vez, no se puede separar la voluntad de Dios. Una vida que no se niega es una vida que nunca encontrará, mucho menos comprobará. La vida que no se niega jamás encontrará y mucho menos comprobará la voluntad de Dios. Tremendo. Cuando se separa la voluntad de Dios de la cruz, queda una religión vacía, hueca, una vida religiosa, sin poder, sin dicha, sin una relación real con Dios. Es tremendo. Hermanos santos, Jesús no tuvo muchas maneras de vivir, Él vivió una sola manera desde que nació. De hecho, el anuncio de los mensajeros es: aquel que encontrarás en un pesebre, ese es el Mesías. ¿Qué anuncio? Y hasta la religión se ha encargado de cambiar la palabra pesebre. Pesebre es una caja de madera con un montón de paja. Ese es pesebre. Busca un pesebre, pon en Google porque tú veas pesebre. Y un montón de cajitas con paja. Hasta en eso tuvieron victoria. Hasta eso Google se equivoca. Es tremendo. ¿Qué es un pesebre? Es una piedra donde comían los animales. Una piedra esculpida. Dice, aquel niño que encuentra en una piedra, ese es el Mesías. ¿Por qué?
Porque aquí estaba anunciando que iba a ser acostado 30 años más tarde en una piedra. Aquel niño le preguntaban, ¿tú para qué eres ingeniero? ¿Tú para qué naciste? Para México. ¿Tú para qué esto? Para abogado. ¿Tú para qué? Para pintor. Para cantante. Y así. Y a Cristo le preguntaban, ¿tú para qué viniste? Para morir. Para negarme. Joven, si tú no tomas la vida de la cruz, jamás comprobarás. Pregúntale a todos los adultos que hemos sido marcados por escoger nuestra propia voluntad, para que tú veas las huellas de dolor, las heridas, las lágrimas, los quebrantamientos. Donde no haya cruz, allá hay vacío. Tremendo eso. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Esa es la voluntad. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que Él quiere. ¿Entiende? No se puede separar la voluntad de Dios de la crucifixión. No hay mejor medio para vivir la voluntad de Dios que una vida crucificada. ¿Sabías tú cuando yo era joven? Yo leía el libro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y andaba leyendo libros y preguntando la voluntad y menos Dios me contestaba. Y más me frustraba. Y la respuesta en mis narices. La respuesta en mis narices. La persona que toma la cruz comprobará la voluntad de Dios. Dios te va a encaminar. Su voz se hace tangible. Su relación se hace íntima para ti cuando tú tomas una vida de crucifixión. ¿Cuál es la maravilla de Jesús? Pregúntate, ¿cuál es la maravilla de Jesús? Algunos dirán, caminó sobre las aguas. Algunos dirán, resucitó esto y lo otro. Otra maravilla de Jesús, multiplicó los panes y peces. Pero para el Padre, la maravilla de Jesús, ¿sabes cuál era? Que este Hijo hace mi voluntad. No hay mayor maravilla de Jesús. Y por esa maravilla se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue exaltado sobre todo nombre por negarse. La vida que venció la muerte, despojó a los principados y potestades, fue aquella que se despojó a sí misma. Aquel que se negó fue el que venció. Y venció a toda potestad, todo cáncer, todo eso lo venció. ¿Sabías tú que el cristiano no tiene temor del COVID? El cristiano no tiene temor de pandemias. El cristiano no tiene temor de cánceres. De nada, porque todo fue vencido en la cruz. Pobreza, ¿por qué tienes temor? Soledad, ¿dónde está? No hay nada que te venza a ti. Porque en la cruz, Él venció todo. Entiende, a ti no se te manda vencer. Entra en lo que Él venció. Y eso es importante. Permíteme leerte un testimonio que justo me llegó hace 2 días. Omito los nombres. Tremendo testimonio. Amado pastor y Giovanita, muchas gracias por tenernos presentes. El hábitat está en nosotros y nosotros en el hábitat. La cruz creó un hábitat. En ese hábitat vivimos. La vida depende de un hábitat. Les quiero contar rápidamente que hace una semana 3 jóvenes con los cuales no habíamos hablado hace unos meses nos contactaron y solicitaron hablar para que les ayudemos con las tesis de su carrera, ya que su tutor les estaba dejando reprobado por enemistad con una profesora. 3 jóvenes 100% reprobados. Y no importa lo que hacían, por la enemistad iban a ser reprobados de su tesis universitaria. Llegan a pedir consejo a este hermano.
Ay, me encanta. Ellos querían que nosotros habláramos con el profesor, ya que es nuestro vecino. Pero optamos mejor por entregar al Señor esto y rendir el corazón para que Dios gane. En lugar de ir a apelar al profesor y hacer esto, más bien dijeron, ¿por qué no nos negamos? Vamos a tomar la cruz para ver si esto funciona. Muy bien. Estos 3 estudiantes prácticamente tenían 0 esperanza de lograr algo, ya que les habían pedido que corrigieran muchas cosas de su tesis para el día siguiente y su calificación anticipada era de 5 sobre 10. A pesar que corrigieran la tesis, con lo cual reprobarían. Y para empeorar las cosas, ese mismo profesor estaría al día siguiente en la sustentación como juez. Sustentación es cuando el estudiante se para ante el jurado y sustenta su tesis, la demuestra su tesis. Con lo cual la posibilidad de pasar era nula. Oramos, fueron ministrados los 3, inclusive una de las chicas que solo vino para apoyarles, el Señor la ministró también, y fue un tiempo glorioso. Aceptaron al Señor quebrantados, entregaron sus éxitos y derrotas al Señor. ¡Qué bárbaro! Al día siguiente, el profesor habló con ellos y teniendo testigos les puso por adelantado 9 sobre 10. Inclusive les dijo, tráigame estos cambios pequeños solamente, nada más. Y este miércoles ya sustentaron y sacaron 9 sobre 10. La gloria es del Señor. Nos damos cuenta que cuando yo tomo la cruz, comprobaré la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Menos mal que encontraron un discípulo correcto de la cruz. Estos hermanos vendrán a nuestra casa y desean saber más de la palabra. Quedamos sorprendidos de tanta maravilla del Señor. Y este es el versículo que usamos. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Nos damos cuenta que la persona que toma la cruz comprobará la voluntad de Dios. Jesús, aún en el momento de mayor angustia, a expensa de perder al Padre, el tesoro de su vida, con su alma aún angustiada en gran manera, en el momento de mayor presión en Getsemaní, declaró las palabras tan famosas: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vaya, qué vida de negación. Nos damos cuenta que jamás comprobaremos la voluntad de Dios si no hay negación. La cruz exige. La persona sin cruz busca y busca la voluntad de Dios, y ellos nunca la encuentran. Así que hoy vamos a tratar este tema, la cruz y la voluntad de Dios. La vida de la carne, la vida del pecado, es una vida para sí. ¿Entiende eso? La vida que recibimos del pecado, la vida de Adán, es una vida para uno mismo. Una persona puede ser muy moral, inclusive muy recta, pero si no vive para Dios, esa es la esencia del pecado. Vaya, vaya. Te admito, tú no eres inmoral, no te vistes así, no vas a esos lugares y lo otro. Pero ¿cuál es la esencia del pecado? Cuando tú eres recto, no necesitas a Dios y tú vives para sí. Esa es la esencia del pecado. Y la cruz es eso. Para que tú no vivas para ti, sino que vivas para Dios. Qué tremendo. Dice Isaías 53:6, cada uno tomó su propio camino, cada uno se descarriaron. Cada uno tomó su propia voluntad.
Escúchame, la cruz mató tu vida de vivir para ti, para vivir para Él. Entendamos algo tan esencial, por favor. La cruz de Cristo es la voluntad del Padre, pero nuestra cruz es para comprobar esa voluntad. Vaya, vaya, vaya. Eso es profundo, hermanos míos. Así que al abandonar una vida de cruz, perdemos algo tan esencial. Cuando tú rehusas una vida de cruz, cuando tú rehusas negarte a ti mismo, estás perdiendo algo que no te das cuenta. Comprobar la voluntad de Dios. Vaya. Esto es muy grave para la vida del creyente. Espero que lo común de tantos es no comprobar la voluntad de Dios. Yo dice victoria, no la compruebo. Yo dice gozo, yo no lo compruebo. Yo dice libertad, yo no lo compruebo. La persona que rehúsa negarse jamás comprobará la voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Tremendo. Así es sencillo, ¿ves, hermanos míos? Buscar la voluntad de Dios es para aquellos que viven desde afuera. Ay, ay, ay. ¿Entiende? Comprobar la voluntad de Dios es aquello para que viven desde adentro. Tú compruebas lo que tú tienes adentro. Tú buscas lo que tienes afuera. Eso es profundo, hermanos míos. Y para esta hora ya tú debes tener los dientes buenos para comerlo, aunque tenga cirugía en la boca. Repito, buscar la voluntad de Dios es para aquellos que viven desde afuera. Pero comprobar la voluntad de Dios es para aquellos que viven desde adentro. ¿Entiende? No busques felicidad de afuera, felicidad es de adentro. Paz es de adentro. Éxito es de adentro. Seguridad es de adentro. Y comprobar la voluntad es de adentro. La persona sin cruz busca afuera. Que el marido cambie, el trabajo cambie y otras cosas más cambien más. La gente va a Colombia a quitarse eso y viene con menos libras. Porque se cortaron aquello, se cortaron lo otro. Y regresan vacíos. Es tremendo eso. Entiende, por favor. Encontrar la voluntad de Dios es para aquellos que viven desde afuera. Pero comprobar la voluntad de Dios es de aquellos que viven desde adentro. El creyente sin cruz anda buscando la voluntad de Dios. Pero el creyente con cruz anda comprobando la voluntad de Dios. Pero un creyente que vive se deleita en tomar la cruz cada día. Para él es fácil comprobar la voluntad de Dios. Su voz se le manifiesta, dice Cristo, el Padre me muestra todas las cosas. Ahí está. No le demos vuelta al asunto, por favor. Pablo no nos habla de buscar voluntad de Dios. Pablo nos habla de comprobar la voluntad de Dios. ¿Otra vez? La cruz es el medio para comprobar. El joven que rehúsa la cruz, vaya mi hijo a buscar la cruz, vaya a buscar la voluntad. ¡Señor! Y comienzan a lloriquear. Y no encuentran nada. Porque la voluntad se le comprueba al que tiene cruz. Eso es profundo, hermanos míos. Vamos por favor al primer versículo, Romanos 12:2. Vamos a abrirlo, abra su escritura y marque esta palabra, por favor. Romanos 12:2. Qué versículo tan importante. Mira lo que dice: no te conformes a este siglo. No te dejes amoldar a lo que este mundo dice. Y vaya que tú vas a la universidad y sales amoldado. Tú vas a esta escuela, lo otro, ya sales amoldado. Pero Romanos 12:2 dice: no te dejes conformar, no te dejes amoldar, sino transfórmate
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que doquimazo compruebes. Qué palabra tan profunda. ¿Qué palabra griega? Compruebes. Literalmente significa probar, saber, distinguir, examinar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y la palabra doquimazo, comprobar, viene de un verbo primario llamado doqueo, que significa pensar rectamente. Tomar la cruz cada día nos hace pensar correctamente, pensar con certidumbre. Algo pasa por dentro de nosotros. Cuando tú tomas una cruz diaria, algo pasa que tú comienzas a pensar con sabiduría. Y dejas de andar como necio y comienzas a andar como sabio. El joven sin cruz, usa usted la palabra, pero el joven con cruz es sabio. Tremendo. Una vida sin cruz, toma lo de Dios para sí. Ay, ay, eso es importante. Subraya esto, por favor. Una vida sin cruz, toma lo de Dios para sí. Tremendo. Dios nos da las cosas para Él. Una vida que decide vivir para sí, jamás comprobará la voluntad de Dios. Para Él vivimos y para Él morimos. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Entendamos esto, por favor. Todo aquello que viene de Dios a nosotros no es para que muera en nosotros. Todo lo que Dios te da no es para que muera en ti. Dios te da algo para que sea multiplicado en ti, para devolvérselo a Dios. Que fluya a través de ti y lo regreses a Dios multiplicado. Entendamos, todo lo que Dios me da es para multiplicarlo y lo regrese a Dios. Eso es importante, amados míos. Todo lo que Dios nos da es mucho más que un mero beneficio personal. La gran mayoría de cristianos quiere un beneficio personal y murió en él. Ese es el evangelio de Norteamérica. Dame para mí, y ahí llegó todo. Tremendo. Dios no da revelaciones para un beneficio, perdón, Dios nos da revelaciones para un beneficio del reino. Dios me da algo para que yo lo multiplique. Con la consolación que he sido consolado, voy a consolar a los demás. Por eso que Pablo nos dice en el segundo pasaje, Efesios 5:15, por favor, vamos allá. Efesios 5:15 dice la santa palabra del Señor. Hasta el 17. ¿Vieron lo que dice la Santa Escritura? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Ese es el pasaje central de este mensaje. Dios quiere que tú seas sabio en la voluntad de Dios. No seas insensato. Una persona insensata es que no tiene cabeza. Literalmente la palabra insensato es que no tiene cabeza. Me asombra cómo Pablo aborda este tema. Generalmente nosotros miramos con diligencia cómo anda otro. Ay, mira cómo le dijo a su esposa. Mira cómo se comportan los niños. Mira. Somos muy diligentes en mirar cómo otro anda. Pero Pablo dice, no. Mira cómo tú andas. Mira cómo tú andas. Si eres sabio o eres necio. Pablo no usa palabras suaves.
Pablo dice, mira con diligencia cómo tú estás andando. Y aquí se une sabiduría en conocer la voluntad de Dios. Sabiduría está unida a la voluntad de Dios. Tú puedes ser muy sabio en ingeniería, no conoces la voluntad de Dios. Dios dice lo contrario. Tú puedes ser muy eminente en este área del conocimiento, amén, lo respeto, pero a los ojos de Dios es lo contrario. Dios quiere que tú seas sabio en una área, en la voluntad de Dios. Wow. Mira cómo se comporta fulanito. Mira cómo se comporta tal persona. En fin, nos fijamos en el andar del otro. Pero Pablo nos da una instrucción. Fíjate cómo tú estás andando si eres sabio. Detengámonos, por favor. ¿Estás comprobando la voluntad de Dios? Porque si no estás comprobando la voluntad de Dios, a los ojos de Dios no eres sabio. Wow. Observemos algo tan importante. El evangelio que hemos recibido se recibe por fe, pero se manifiesta por obras. No somos salvos por obras, pero se manifiesta por obras. La fe que tengo se manifiesta por obras. Una vez que he sido salvo por fe, necesitamos andar por obras. Obras que manifiesten que soy sabio. Y Pablo nos está exhortando, mira cómo estás caminando. Sé sabio. Que miremos cómo prácticamente estamos andando y viviendo la fe. Y dice que hay dos maneras, entiende por favor, no hay tres, no hay cuatro, hay dos maneras. Y quiero hacer la salvedad, gracias mi vida. Quiero hacer la salvedad. Yo no escribí eso. No me tire piedra a mí, busca a Pablo, tire piedra a él. Hay dos maneras de vivir. ¿Sabio o necio? No le des vuelta al asunto, por favor. Si tú no conoces la voluntad de Dios y la sabes comprobar, lo siento mucho. Tremendo. No como necios, sino como sabios. Él nos dice, no como malos y como buenos, sino como necios y como sabios. ¿Qué es un necio? Una persona que no comprueba la voluntad de Dios. ¿Qué es un sabio? Una persona que entiende, conoce y comprueba la voluntad de Dios. La distinción es entre sabios y necios. Tomar la cruz cada día nos hace vivir sabiamente en medio de un mundo de necedad. Este es un mundo de necedad. Creyéndose sabios se hicieron necios. Cambiando la gloria de Dios por lo corruptible. Cambiando lo eterno por lo temporal. Cambiando la belleza de Dios por la belleza propia. ¡Ay, ay, ay! Observe, mira cómo es. Moisés estaba en la gloria. Regresa con la gloria. Su rostro está resplandeciendo. Y Moisés toma un manto y se cubre. Para que nadie fije su mirada en él, que es temporal, sino en Dios. Y hoy día nos quitamos. ¡Es tremendo! Nos inyectamos, hacemos de todo. Necio. Fuiste llamado a mostrar la belleza de Jesús. Es tremendo. Cada vez que tú te das atracción a ti se llama necedad.
montón de preguntas que creo que usted va a mejor preferir. Se hubiera quedado en Ecuador, pastor. Quédese por allá con sus gritos y con sus dolores. Mejor que no hubiera regresado. Déjenos acá con nuestra necedad. Es tremendo. Es tremendo. Le pagamos el pasaje para que se regrese, pastor. Ahora mismo. De hecho, lo llevo yo mismo al aeropuerto. Es tremendo. Amén, amados míos. Según este contexto, ¿cuál es el perfil de un sabio? ¿Cuál es la evidencia de un sabio? Es uno que aprovecha bien el tiempo. Un sabio es aquel que quiere aprovechar bien el tiempo en comprobar la voluntad de Dios. Yo tengo 63 años de edad, por la gracia de Dios. Dios personalmente me habló que veré 90 o más años, con buena salud. Tengo excelente salud por la gracia de Dios. 2 médicos profesionales me revisaron la semana pasada, por la bendita gracia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque tengo un reloj regresivo. Me quedan 27 años de edad. Quiero ser sabio. Quiero ser sabio. Redimiendo bien el tiempo. Viviendo para Dios. Aprovechar el tiempo en qué? Porque aquel puede afirmar que aprovecha bien el tiempo a hacer su cuerpo. Va al gimnasio. Aquel puede aprovechar que está estudiando economía para extender sus graneros. Amén. Está bien. Otro puede afirmar que aprovecha el tiempo para esto y lo otro. Yo estoy hablando mal de esas cosas, entiéndame por favor, no me malinterprete. Aleluya. Pero Pablo nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo clarifica y clasifica cuál debe ser nuestro nivel de entendimiento. Entender la voluntad de Dios. Por favor, no quiero ofenderte. ¿Conoce la voluntad de Dios? ¿Vive la voluntad de Dios? Eres una evidencia externa de que estás comprobando la voluntad de Dios. Alguien puede ponerte delante de 5 jueces y decir, tú eres una prueba de la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Pastor, nosotros acabamos de venir de un terremoto fuerte en 6.8. Eso no es cualquier cosa. Estábamos orando por una hermana y las paredes, oye, qué horrible, créeme, y no se iba. Tú sabes, más de 1 minuto. Tomemos el tiempo. Pon 1 minuto. Y pasó más de 1 minuto y eso no se iba. ¿Sabes ese ruido que hace la tierra? Y las paredes parecían cortinas. Literalmente cortinas. Sacudiéndose, ese ruido tan intenso y no se para. Y los niños. Algo serio. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes cómo reaccionar? Recuerdo que estábamos orando por esta hermana que recién, y me paro en medio de ese ruido, en el nombre de Cristo Jesús, aquí vemos justos, y tú fuiste diseñada para bendecirnos. Cálmate, reposa, porque tú fuiste diseñada para honrar a los justos y servir a los justos. Y aquí vemos justos en esta tierra. Es hora que la iglesia sepa comprobar la voluntad de Dios. Si no somos diligentes en la voluntad de Dios, entonces inevitablemente caeremos en la categoría de
necio. Wow. De hecho, el hombre rico, míralo, el hombre rico, que dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Esto haré. Extenderé mis establos para poner tanto bienes. Y salió una voz del cielo, necio. La persona que no es rico para con Dios cae en la categoría necio. Hay mucha gente que dicen, bueno, yo no abro mi casa hasta saber la voluntad de Dios. Bueno, yo no disipulo hasta que venga la voluntad de Dios. Y pasan años con ese cuento. Y son diligentes en 1000 cosas, pero menos lo que Dios dice. Toda esa pasividad aparentemente espiritual está camuflando nada menos que no hacer nada para Dios. Tremendo. Está camuflando una tremenda rebeldía. Entendamos esto, por favor. Nosotros no buscamos la voluntad de Dios. El único que busca la voluntad de Dios es aquel que la perdió. Nosotros comprobamos cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Dios no nos llamó a buscar su voluntad. ¿Tú sabías esto? Muéstrame un pasaje que Dios le dice a la iglesia, busca la voluntad de Dios. No hay ni uno. Dios nos llama a comprobar la voluntad de Dios. Él nos llamó a entender la voluntad de Dios, no encontrarla. Porque en la cruz ya se te dio la voluntad de Dios. Entiende, por favor, no es lo mismo buscar la voluntad de Dios que entenderla. Entiende, no es lo mismo encontrar la voluntad de Dios que comprobarla, disfrutarla. Dios nos llamó a disfrutar la voluntad de Dios. Esta mañana yo siempre oro y digo, ¿cuál prédica tú quieres que yo escuche? Y de la serie La vida de dominio, a las 3 de la mañana, Él me llevó a buscar un mensaje. Y me lo escuché todito. No quería ni que se acabara, de lo bueno que era. Otra parte buena es que no grito en ese mensaje. Ay, gracias Señor que no grité, ya no lo dañé. Aleluya. Parece que me habían operado también. Entonces, no dañé ese mensaje. Aleluya. Hoy disfruté ese mensaje. Y no eran las 7 de la mañana y comencé a enviárselo a todo el mundo. No eran las 7 de la mañana. Y comencé a, Padre, eso es tan bueno. Encontramos el lugar. Ya tengo el lugar. Lo suplico, escúchalo. Entiende, buscar la voluntad de Dios es algo externo. Comprobar la voluntad de Dios es algo interno. Comienza a vivir desde adentro, porque ya tú tienes una vida interna. Cristo vivía la voluntad interna, porque el Padre vivía internamente. Deja de buscar externamente lo que ya tienes abundantemente internamente. Deja de buscar paz externa, deja de solucionar circunstancias, deja apagar incendios. Comienza a vivir desde adentro. Desde adentro no te falta nada, consumado es, todo fue acabado. Quitemos la inexactitud de la iglesia. Dame, ven Señor, lléname, tócame. Ven, llena este lugar. Oye, deja de vivir externamente. Deja de vivir en el espejo y deja de vivir tanta estupidez externa y comienza a vivir, soy hermosa desde adentro, soy bella desde adentro. Es cierto que aquella tú le diste mejor cadera que yo, pero yo tengo una belleza que no se puede borrar. Ya, disculpe que ya grité. Ya la dañé, hermano. Es tremendo. Siempre me hago la promesa y yo mismo la rompo. Hoy no voy a gritar. Es tremendo. Tú comienzas a vivir internamente. Es tremendo. Qué maravilloso. Pablo nos dice que una persona sabia es aquella entendida.
Aleluya. Es la voluntad de Dios. Es una persona sabia. La persona de Dios es comprobadora de aquello que la cruz le dio. ¿Qué sabiduría que tú compruebes lo que se te dio en la cruz? Vive en la cruz. Ahí comenzó tu vida. Allí se te dio una nueva generación. Una nueva creación. Desde la cruz. Allí se te sincronizó. Por eso que el libro romano me encanta. Muerto juntamente. Eso es sincronizar. Resucitado juntamente. Sentado juntamente. En la cruz se te sincronizó. Y luego se te dice, porque así como Él es en los cielos, tú eres en la tierra. Tú estás sincronizado. Lo que le pasa a Él en el cielo, te pasa a ti en la tierra. No hay diferencia. Tú estás comprobando, tú eres una evidencia de la sincronización. Sentado, sentado. En majestad, en vida, en vida. Hay una sincronización en el cielo y la tierra. La cruz te sincronizó. Ahora tú estás sincronizado. Por eso que mire cómo estoy sincronizado con esa muchacha. La mala mía enseguida sabe la palabra que necesito. Nuestras finanzas están sincronizadas, los deseos están sincronizados, porque somos uno, no somos dos. Nuestro matrimonio es sincronizado, hermanos santos. Y no somos sincronizados porque ustedes tienen 38 años de casados y yo nada más recién me casé. ¡No, bendito! La sincronización no son años. La sincronización es una pareja que decide vivir para la cruz. El matrimonio se vuelve poderoso cuando la pareja dice, yo muero, yo muero. Tremendo. Sí, yo sé que tú estás desincronizado. Se te nota. Se te nota. ¿Entendemos eso, hermanos míos? La cruz nos sincronizó. Sentado juntamente. Resucitado juntamente. Y así como Él es en los cielos, así tú eres en la tierra. Esa es la persona que comprueba la voluntad de Dios. Entiéndeme, Dios jamás te dará a comprobar su voluntad si tú no tienes cruz. Es tremendo. Jamás. Wow. Nosotros podemos entender la voluntad de Dios por una sencilla razón. Porque ya tenemos la voluntad de Dios. ¿Entiendes? A ti se te dio entender y comprobar porque ya la cruz te dio la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama la voluntad de Dios? Hay un nombre. Cristo. Repito, ¿cómo se llama la voluntad de Dios? Se llama Cristo. Vamos a terminar, por favor. 2 Timoteo. Y quiero decirle que es la introducción de la prédica. Que recibe las notas, realmente va a disfrutar el mensaje. 2 Timoteo 4, verso 6. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pero yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que iba a ser muerto. Y el tiempo de mi partida está cercano. Hoy se ve versículo 7 que me quiero concentrar. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ay, ay, ay. Mira lo que a ti se te manda. Pelea la buena batalla. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo contrario a la fe. Estamos en un mundo que te va a moldar. Contrario en todo sentido.
Y Pablo dice, yo he peleado y he vencido, yo he guardado la fe. ¡Qué tremendo! Sí, hay una batalla. ¿Y cuál es la batalla? Es para moldarte, a que tú no guardes, que tú no corras la carrera, a que tú no acabes la fe. Entiende, todos los días nuestra fe es retada. Tú prendes la televisión, los viejitos son así, ya estás retándote, te están entrenándote. Los niños son así, las señoritas son así, los jóvenes son así. La salud es así. Todos los días están peleando por tu fe. Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Es tremendo. Todos los días nuestra fe es bombardeada. Es increíble, pero todos los días pareciera que algo se levanta para matar tu fe. El diablo no duerme, creando nuevas maneras, nuevas canciones, nuevas películas, nuevo entretenimiento, nuevo todo. Es tremendo. Malas noticias, malas circunstancias. Por ejemplo, pasa un terremoto, Cristo viene, y todos los asustados, ¡ah! ¡Ya viene Cristo! Creo que está hablando ese bobo. ¡Un montón de bobos! Allá afuera, ¿no? Porque están brevemente, yo le doy un bibliazo. Es tremendo. ¿Sabes que Cristo no viene por una iglesia cobarde? Cristo viene por una iglesia vencedora, no escapista. Eso es importante. Siempre hay una sensación que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la batalla. En esta constante batalla hay que entender el contrincante. Tú tienes que entender el contrincante. Tu enemigo ya está derrotado. Entiende esta batalla. En esta batalla tú eres más que vencedor. Y tu contrincante ya está derrotado. No estamos en el mismo nivel. Me encanta eso, hermano mío. Y esta batalla es para que nunca descubramos nuestra posición en Cristo. Y se la descubriste para sacarte. Es una batalla para que tú no descubras. Y hay cristianos que van 20 años en la iglesia y no descubren su posición en Cristo. Es una batalla real, hermanos míos. Y peor, las iglesias se han puesto al lado del diablo para robarnos la fe. Hay que pelear la buena batalla. Hay que acabar la carrera. Hemos guardado la fe. Ahora yo te quiero preguntar. Cristo dice un versículo tan extraño en cuanto a la oración. Y hay una mujer viuda que quiere que el juez le haga justicia. Y le va insistentemente a la puerta del juez, hazme justicia. Y el juez, por la importunidad de la viuda, abre la puerta y la atiende. Pero mira cómo dice Cristo. Qué raras palabras. Ya está listo para la palabra de Jesús. Cuando yo regrese, ¿encontraré fe? La gente, Cristo viene, Cristo viene. Y mira lo que Él te está pidiendo. Cuando yo regrese, ¿hallaré fe? Jesús nos dice, ¿hallaré una iglesia grande? ¿Hallaré conciertos? ¿Hallaré lo otro? Él dice, ¿hallaré fe? Esa es la batalla de la fe. Él quiere encontrar que tú vivas en la voluntad de Dios. Que tú sepas comprobar la voluntad de Dios. No desmayamos, no nos cansemos. A su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos.
Así que la vida cristiana no es una cuestión de velocidad. El que persevere hasta el fin recibirá la recompensa. En esta batalla hay que guardar la fe hasta el final. Entiende, la vida cristiana tiene un tesoro y tú no te das cuenta cuál es el tesoro. Cuando yo venga a hallar fe, significa que la fe es un tesoro. Guarda tu fe. En un mundo de afán, un mundo de preocupación, un mundo que no es contento con lo que tiene, quiere más. Tengo 3 hijos, los cambio los 3 hijos por el afán. ¿Cómo? Me caso y no trato la unidad para servir a Dios, sino para entretenimiento. Eso no es sabio, eso es estúpido. Es tremendo. Hallaré fe. Qué extraña pregunta. Tremendo, hermanos míos. Entiende esto. Dios sabe que lo que más cuesta guardar es la fe. Nosotros resistimos vivir por fe. Queremos vivir por vista, por esto y por lo otro, pero menos por fe. Es triste ver tantas personas que pierden tanto tiempo y no aprenden a vivir por fe. Tantos años y no aprenden a vivir, a descubrir la victoria de la cruz. ¿Quién es un sabio? La persona que sabe vivir desde la cruz. Y yo te reto, y yo te animo, te motivo. Aprende, joven, a vivir desde la cruz. Sé sabio. No te dejes amoldar. Es que tú vivas ignorante. Joven que está aquí, yo les animo a que tú sepas qué pasó en la cruz, para que tú compruebes lo que se te dio allí. Tremendo. ¿Por qué tantos no guardan la fe? ¿Por qué no acaban la carrera? ¿Por qué no quieren vivir para Dios, sino para sí? Otra vez, ¿por qué tú no guardas la fe? Porque tú rehusas vivir para Dios. Tú escoges vivir para sí. Vivir según fe es una vida que vive para Dios. Eso sería bueno que lo definas. Otra vez, ¿qué es vivir por fe? Es una vida que dice, yo deseo vivir para ti. Wow. Los de la fe sabemos que la vida que hemos recibido es una vida para Dios. Recuerda eso. Dios te dio belleza, regrésasela a Dios. Dios te dio talento, regrésaselo a Dios. Lo que Dios te dio, regresa. Dios te dio un vientre, tómalo para ti. Esta vida que hemos recibido es para que ya no vivamos para nosotros mismos. Repito, Dios nos dio una vida que jamás podremos vivirla por nosotros mismos. Tenemos que devolvérsela a Dios. Toda persona que intenta vivir la vida cristiana por su fuerza fracasará, se frustrará, se desilusionará. Jamás puedes vivir la vida de Dios por tu fuerza. Todo lo que Dios te dio en la cruz es por medio de Él y para Él. ¡Qué tremendo! Pelea la buena batalla de la fe. Y mira lo que dice Pablo todavía. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Echa mano de la gracia. Echa mano de su presencia. Echa mano de su amor. Echa mano de su suficiencia. Todos los días puedo ser victorioso por ti. Aleluya. No se trata de mi esfuerzo, se trata del poder de Dios. Qué maravilloso. Entendamos esto, por favor. Todo éxito en el reino se mide de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Esto es, somos tan prósperos si todo lo que tengo coopera con el reino de Dios. Ay, ay, ay. Tú eres tan próspero si lo que tienes coopera con el reino. Si lo que tú tienes no coopera con el reino, tú no eres próspero.
Somos tan libres si tu libertad coopera con el reino de Dios. Vaya. Yo sé que tú te puedes ir para aquí cuando te da la gana, pero si no coopera con el reino, no es libertad. La libertad que no coopera con el reino no es libertad a los ojos de Dios. Dios le llama esclavo. Y mira lo que dice el mundo: sé libre para que tú hagas lo que tú quieras. Dios dice: no, sé libre para que yo haga la voluntad de Dios. Vaya tremendo, hermanos míos. Verdaderamente somos tan sabios si lo que sabemos ayuda al reino de Dios. Verdaderamente amamos a Dios si tal amor nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Verdaderamente servimos a Dios si nuestro servicio lleva a que el reino de Dios se extienda. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice el mundo? Sirve para tu voluntad. Alcanza tu voluntad. Conquista tus sueños. A mí me encanta seguir el Facebook, me encanta. Honestamente. Y ando copiando todas las basuras. Hace poco dijo uno famoso: vive para ti, logro para ti, los alcanzar para ti. Tremendo lo pone, y es como es famoso, todo el mundo lo sigue. Lo logras por ti. Entiende, no tengas tanto dinero que el dinero te esclavice para no hacer la voluntad de Dios. Entiende, por favor, no tengas tanta libertad que tu libertad te subyugue para no hacer la voluntad de Dios. Entiende, no tengas tantos dones que estos dones te repriman para hacer la voluntad de Dios. Entiende, no tengas tanta belleza que te desvíe de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces es más fácil hacer la voluntad de Dios descalzo que con zapato Hugo Boss. Dios no está en contra de tus bienes materiales. Dios es aumentador de bienes materiales. Si nos mira la vida de Abraham. Entiende, por favor. Todo lo que Dios me da es para comprobar la voluntad de Dios. Wow, qué maravilloso. La única manera de medir nuestra verdadera prosperidad, nuestra verdadera libertad, nuestro verdadero amor, nuestra verdadera belleza, nuestro verdadero servicio, si me lleva a comprobar la voluntad de Dios. Qué maravilloso vivir así. No entiende esto, no servimos a Dios cuando me sobra tiempo. Y muchos están esperando el tiempo ideal para servir a Dios, y ya se le pasó 60 años. El tiempo ideal para servir a Dios nunca llega. ¿Entiende? El tiempo ideal para servir a Dios nunca va a llegar. Salte de la mentira. Nosotros no servimos a Dios cuando nos sobra tiempo, sino que organizamos nuestra vida para dedicar nuestro tiempo para Dios. Comienza a comprobar la voluntad de Dios. Oye, qué tremendo eso. Yo sé que a la gente le gustan los mensajes motivacionales. Tú eres lindo. Sí, dime más. Yo sé que eso te gusta, ese veneno nos gusta. Pues el mensaje de la cruz es retante. La iglesia ha perdido la cruz. Tremendo. Voy a esperar que los niños crezcan para servir a Dios. Ya está cogido. Tremendo. Voy a esperar para salir de esto y lo otro para servir a Dios. No. El tal momento nunca llegará. Nunca llegará. Terminamos. 2 Corintios 8. Con esto concluimos.
Espero que usted ya no me compre el pasaje para Ecuador, por favor. Segundo de Corintios 8:2, con esto concluimos. ¿Estamos, amados míos? Espero que usted haya aprendido algo. Dice así la Santa Escritura. Los hermanos de Macedonia querían enviar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Resulta que los hermanos de Macedonia estaban no en pobreza, en extrema pobreza. Vas a aprender algo aquí importante. La generosidad no se mide por el bolsillo. La generosidad se mide cuando tú te entregas a Dios. El problema de la generosidad no es un problema de dinero. El problema de generosidad es cuando tú te entregas a Dios. Venimos de una región donde la situación es bien difícil, la economía es bien difícil. Sin embargo, las personas se han entregado a Dios primero. Primero a Dios. ¿Y cómo se puede comprobar la voluntad de Dios? Tan fácilmente. Segunda de Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Wow! Pues doy testimonio que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Te das cuenta que uno comprueba cuando uno toma la cruz? Ahora observa esto. Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo, subraye, se dieron primeramente al Señor. No era cuestión de ofrenda, era cuestión de entregarse a sí mismo para Dios. Y luego a nosotros por la voluntad, subraye, por la voluntad de Dios. Estos hermanos en Macedonia primero se entregaron ellos a Dios y luego ahora comprobaron la voluntad de Dios. Que en medio de tanta tribulación y tan extrema pobreza dieron más generosamente. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por la cruz. La cruz nos trajo tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Es vivir para ti. Vivimos para ti, bendito Dios. Y hoy nos rendimos a ese llamado tan grande. No hemos perdido la voluntad, más bien la encontramos. La cruz nos las encontró. Ahora estamos en el centro de tu voluntad. Y cada día, al entregarnos a ti, ya que vivimos para ti, lo comprobaremos. Te bendigo, Señor, y tu palabra no regresa vacía en aquellos que quieren vivir para ti. En Cristo Jesús decimos, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Como en aquel huerto se humilló, se negó y dijo, no se haga mi voluntad. La cruz nos trajo comprobar la voluntad de Dios. Aquellos que habíamos perdido éramos ajenos, éramos enemigos, eras extraño a tu voluntad. La cruz nos trajo al centro de tu voluntad. No tengo que preguntar cuál es tu voluntad para mi vida, más bien tengo que comprobarla. ¿Y cómo la compruebo? Cuando me niego. Cuando rehúso amoldarme, vivir para sí,
vivir para mí, vivir conforme al mundo. Y cada negación es una comprobación. Cada vez que me niego, hago el espacio para que Dios se manifieste. Hago el espacio para que Él compruebe su voluntad. Su voluntad es buena, agradable, perfecta. Él prometió ser mi refugio. Cuando me niego, lo voy a comprobar. Él prometió ser mi escudo. Cuando me niego, lo voy a comprobar. Soy una prueba. Soy un testimonio de la voluntad de Dios. Soy una evidencia de su bondad. Soy una evidencia de su favor. Aleluya. No quiero una evidencia del mundo, quiero una evidencia de Dios. Quiero comprobar que mi Padre es bueno. Quiero comprobar que Él cuida a su pueblo. Quiero comprobar que aún en medio de un terremoto Él guarda a los escogidos. Quiero comprobar que en medio de tornados aún nuestras casas son guardadas. Quiero ser la prueba, Padre, mientras todo el mundo padece. Nosotros tenemos salud vital que viene del cielo. Quiero ser una comprobación, una evidencia externa. Cristo era la evidencia externa de un Dios interno. Él era la comprobación de una vida que no era de la tierra. La iglesia es la prueba. El creyente es la prueba de una vida victoriosa. Oh, mi Dios, quiero ser la prueba aún en la universidad, como Daniel fue la prueba en Babilonia. José fue la prueba en Egipto. Como Esther era la prueba, bendito Padre, como Ruth era la prueba. Como Pablo era la prueba, quiero ser la prueba, bendito Padre, me humillo ante ti. Permite que mi vida sea un testimonio de la prueba, Padre Santo. Quiero comprobar para mí y a través de mí. Y todo lo que tú me concedas, quiero que regresarlo multiplicado, no muera en mí. No quiero ser la prueba del mundo. No quiero ser una prueba barata de los artistas, bendito Padre. No quiero ser una prueba barata de aquellos que se jactan del cuerpo, que se corrompe. No quiero ser una prueba pobre de aquellos que son felices en el dinero. Yo quiero ser una prueba enriquecida de la vida de la cruz. Y aquí me humillo ante ti, Padre, al mirarte a ti. Por eso que lo hemos cantado. Al mirarte a ti, Padre Santo. Tú eres mi refugio. Tú eres mi juez. Tú eres mi roca. Tú eres mi agua. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi vida. Quiero ser una prueba de felicidad. Quiero ser una prueba de seguridad. Quiero ser una prueba del cielo en la tierra. Y esa es la iglesia. Una prueba sincronizada, sentado con, resucitado con. Quiero una vida sincronizada, bendito Padre. Gracias, Señor mío, porque la cruz me trajo la comprobación de tu voluntad. En Cristo Jesús decimos amén, amén, amén. Gloria al Señor. Un aplauso para el que lo merece. Solamente Él lo merece. Aleluya. Qué lindo. Qué maravilloso. Importante es que un hombre pueda expresar un verdadero sentimiento a través de sus lágrimas, que son sinceras. Cuando vienen de un varón como este siervo de Dios, es testimonio vivo de que Dios es real, de que Dios es grande y poderoso. Hoy hemos escuchado que Cristo viene por una iglesia sana, por una iglesia limpia, hermosa, pura, virgen. Pero Él no viene de visita, Él viene a casarse con nosotros. Se nos ha ordenado que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Señor, esta es una obra gloriosa que tú lograste para nosotros.
porque nos has vuelto indestructibles, porque trajiste la presencia misma de la palabra para con nosotros, y ahora vivimos junto a ti en una unidad perfecta. ¿Por qué es perfecta esta unidad? Porque es gloriosa. Aunque el mundo nos impulsa a cada momento que nos salgamos de esta unidad, ahora nos une un vínculo perfecto de amor, de unidad. Esa unidad que nos da tu evangelio. La felicidad de haberte conocido y de haber experimentado tu presencia misma dentro de nosotros. Esta nos ubica en el lugar exacto donde tú querías que estuviéramos. Ya no tenemos que buscar cuál es el motivo de existencia, cuál es nuestro destino o cuál es tu propósito para cada una de nuestras vidas. Porque ahora se vislumbra todo frente a nosotros. Porque ese sacrificio nos ha entregado tu vida, la misma vida del Padre. Por lo tanto, somos uno. Tenemos la vida y la salud de Cristo. A través de este pan vamos a comer tu cuerpo, tu mente, tu salud, tu fruto, tu herencia. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Hermanos, si usted fue diligente en las prédicas de este hombre, nos envió una donde nos hablaba acerca del pueblo que él vivió en Nueva York junto a los judíos, y nos hablaba como ese pueblo que solamente siguen la sombra. Ellos no tienen la esencia como nosotros, la esencia del Cristo vivo, y sin embargo era un pueblo saludable, próspero, bendito. Nosotros que tenemos la esencia misma del Padre, tenemos que creer en este sacrificio. Somos una iglesia viva y que vamos a hacer efecto en ese mundo. Por lo tanto, tenemos que mostrar un cuerpo sano. Él mostraba el ejemplo de cómo tenemos un solo pan. No sé cómo lo vaya a hacer, pero vamos a hacer pequeños pedacitos de él y vamos a tomar uno a uno. Haga pedacitos su cuerpo. Vamos a tomar primero la cabeza del cordero, lo que representa. Comemos la mente de Cristo. Con eso pongamos fe a lo que vamos a hacer. Tomamos la vista de Cristo. Nuestros ojos van a ver con bondad hacia las demás personas. Nuestra mente va a ser inteligente, la sabiduría de Cristo mismo. Va a haber salud en la cabeza. Se van las enfermedades mentales, las enfermedades, los malos pensamientos, todo a través de ello. Comamos primero la cabeza del Cordero, en el nombre de Dios. Amén. Comemos su cabeza. Comemos su cabeza. Comemos vida. Ahora con este segundo pedacito vamos a comer las piernas de Cristo, el cual era un hombre fuerte, porque él no andaba ni a caballo ni a camello, andaba a pie, caminando por todos esos pueblos de Dios, llevando la palabra de Dios. Por lo pronto era un hombre sano, como dijo el pastor, que tuvo que llevar una cruz a cuestas cuando subió por esa montaña. Y lo hizo por nosotros. Tenemos las piernas de Cristo saludables. Se van las varices, se va toda enfermedad. Nuestra circulación, la sangre se limpia. Toda la enfermedad de la sangre, azúcares. Somos sanos. Comamos las piernas de Cristo. Amén. Tomamos piernas santas. Piernas sanas. Piernas fuertes. Comamos ahora las entrañas de Cristo mismo.
Se va cualquier enfermedad que los médicos hayan pronosticado. Nosotros somos un pueblo sano, un pueblo santo, hígado, corazón, vísceras, páncreas, hígado, todo queda sano, limpio, para que cuando venga el novio encuentre una hermosa novia. Lo creemos y lo hacemos en el nombre de Cristo. Comemos las entrañas. Y ahora vamos a comer el centro de la vida misma, el corazón de Cristo, sabiendo que ahí se esconden nuestros pensamientos más profundos. Y por eso Cristo nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Todos sus deseos, todos sus sueños, sus esperanzas. Tú eres. Porque ahora son de Él, no son los nuestros. Comamos sus sueños, su esperanza, su amor. Comamos el corazón de Cristo. Amén. Comemos toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Grande, grande, grande. Y ahora que ya estamos sanos, como dice la Escritura, la noche en que fue entregado, tomó pan, y una vez cenado, tomó el vino. Era hora de despedirse, de dejar el legado a sus apóstoles. Y así lo creemos cuando tomamos esta copa, este vino. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esta es su sangre que me transforma, que me cambia. Ahora somos muertos para el mundo, pero vivos para Él, en el nombre de Dios. Tomamos la copa. A ver, ¿qué dice? Amén. Varón. Somos uno con Él. Dice Bello, gloria a Dios. Gracias por su vida. Igual. Realmente disfruto la cena del Señor. No es un rito religioso vacío de los super especiales, sino de aquellos que hemos ido a la cruz y comprobamos su voluntad. Aleluya. Y decimos, gracias al Señor.